Hoy día voy a presentar a la maestra Lucía Samarripa Álvarez. Ella es quien nos va a dar a impartir la conferencia el día de hoy. Leo su currículum. Ella tiene una especialidad en desarrollo humano y terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Maestría en desarrollo organizacional por la Universidad Latinoamericana. Tiene una licenciatura en neurolingüística por el Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía. Cursó el diplomado en tanatología aquí con nosotros, al igual que el curso de apoyo y acompañamiento y consejería tanatológica. Tiene una certificación en coaching ontológico y empresarial por la Universidad de Motolinia del Pedregal. Ella imparte diversos talleres y brinda apoyo tanatológico y, bueno, es docente del instituto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias. Si por ahí alguien puede ayudarme encendiendo sus cámaras, siempre ayuda muchísimo ver con quién estamos conversando, aunque veo 137 personas conectadas. Gracias, Beatriz, bienvenida. Siempre ver una cara es muy grato. Bueno, pues ahora en el marco de marzo, el mes de la mujer, me pidió Gaby, bueno, me pidió el instituto a través de Gaby, que hablara de este tema, ¿no? Ser mujer y el cáncer. Y sin duda, pues es uno de los temas que más impacta a nuestra sociedad, que cada vez nos toca más. Somos más mujeres padeciendo cáncer o siendo acompañantes de personas con cáncer. Y me gustaría un poquito, tenemos solamente una hora, eso es muy poquito tiempo, pero a mí me gustaría hoy invitarte a un viaje, un poquito a darnos cuenta, a imaginar, a darnos cuenta, como a hacer propio esta sensación, qué es lo que significa hoy para mí en este momento ser mujer, ¿de acuerdo? Entonces, para este propósito, me gustaría referirnos a la mitología griega. Un par de mitos vamos a tocar el día de hoy. De manera muy breve, no soy un especialista en mitología, sin embargo, una de las mujeres que más admiro y que he leído, creo que prácticamente toda su obra, que es bastante extensa, y que ahora con tema de la pandemia todo el mundo se hizo más visible, y entonces he tenido la oportunidad de estar en un par de conferencias que ella dictó, Jean Shinoda Bolen, y ella es una psiquiatra junguiana, que probablemente la recuerdan porque se hizo muy famosa, sobre todo con su libro, que no fue el primero, pero con este libro que se hizo muy, muy popular, yo creo que en los 90, Las diosas de cada mujer. Y bueno, pues como buena psicóloga, psiquiatra con esta tendencia junguiana, pues retoma los arquetipos. ¿Y qué son los arquetipos de la mitología? ¿No? Son, pues justamente, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que representan? ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas de estas representaciones de cuentos, de mitos? Y también cuáles son las necesidades psicológicas de ellos, ¿no? Y pues darnos cuenta que cuando empieza cualquier mito diciendo hubo una vez en un reino, ese reino es nuestro reino interno. Entonces yo te pido que me acompañes unos minutos, nada más, a este mito. Y bueno, para empezar, me gustaría presentar a Afrodita, a Venus, ¿no? Que es la misma diosa, nada más para la mitología griega o para la romana, usa distinto nombre. Este en particular es el cuadro de Botticelli, en donde ella queda inmortalizada, y siendo ella esta diosa, fíjate bien, vive en ti, vive en cada una de nosotras, y no nada más de nosotras, también de son estos arquetipos que están vivos de una forma más sutil,
o más manifestada en cada una de las personas. Entonces, esta diosa de la feminidad, esta diosa del amor, que nace del mar, con toda la fuerza, con todo lo que eso implica, haber nacido del mar, hermosa pero fuerte y diosa, inmortal, diosa del amor, ¿no? Ella representa el reino del inconsciente, aquello que no nos resulta tan evidente. Resulta difícil relacionarse con ella, ¿no? Todos hemos estado, o podemos imaginar al menos estar frente al mar en un momento de mar embravecido, y esta es la fuerza de Afrodita, esta es la fuerza de Venus. Y ella también es representada con un espejo. En esta imagen, en este jarrón antiquísimo, ella misma sostiene el espejo, pero también el mito habla de ella siempre con un sirviente caminando frente a ella que lleva el espejo. Entonces, también la cualidad de Afrodita, de esta mujer, de este emblema de la feminidad, del ser mujer, nos habla de esta capacidad de vernos a nosotros mismos. Cada vez que estamos yendo hacia adentro, reflexionando, estando ahí con nosotros mismos, es este arquetipo el que se hace presente. Entonces, fíjate bien, esta mujer, la más hermosa del Olimpo, la diosa del amor, pues de repente empezó a tener cierta competencia, y empezó a tener competencia de una simple mortal, Psique, que era la tercera de las hijas de un rey. Y ella era la más hermosa, tan hermosa que no había obtenido alguna relación amorosa, obtenía la admiración y las alabanzas de todas las personas, de todos los mortales, pero ella vivía muy aislada. Ella, en cambio, sí que a diferencia de Afrodita, no nació del mar. Fíjate, ella nació de una gota de rocío, una simple gota de rocío. Que esto nos habla de su parte muy terrenal, muy mundana. Ella, una mujer hermosa, pero muy aislada. Sin embargo, Afrodita dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta muchachita que me está distrayendo a los aduladores, a los enamorados, a la gente que le estaban distraídos con la belleza de Psique? Y entonces, pues ordena llevarla a casarse con el monstruo más terrible. El monstruo más terrible, que era el monstruo de la muerte. Entonces, este es un cuadro de Burne-Jones que representa este momento, ¿no? Este momento en donde ella, y a mí me parece que este es un momento muy interesante del mito, que no necesariamente, que por supuesto que tiene alguna referencia a las ceremonias de matrimonio actuales, ¿no? En donde la mujer, aun cuando sea un cambio deseado, esperado, sobre todo en la época moderna, pues queremos pensar sobre todo en que cada mujer elige a su compañero, etcétera. Pero me gustaría que pensaras en estos viajes en donde una identidad nuestra necesariamente muere. Y este viaje entonces a veces puede ser no nada más el tema del matrimonio, en donde muere nuestra mujer soltera, nuestra mujer inocente, etcétera, etcétera, sino estos viajes que a mí me parece que hablan mucho de estos procesos de enfermedad. Y hemos dicho, bueno, pues hablemos del ser mujer y del cáncer, pero ciertamente pensaba yo mientras armaba la presentación, pues no nada más el cáncer es uno de los procesos
que nos somete a estos viajes, ¿no? De incertidumbre, de lo desconocido, de lo oscuro, en donde una parte de nuestra identidad necesariamente muere. ¿Para qué? Para dar nacimiento a otra parte. Y entonces, bueno, pues como la oferta de Afrodita no era muy halagadora, pero a la vez pues tampoco se cuestionaba el oráculo o lo que se mandaba, pues bueno, pues empieza esta procesión hacia la montaña, en donde habrían de subir a Psique hasta la cima de la montaña, amarrarle una piedra y dejarla descender a las profundidades. Pero entonces Afrodita le pide a su hijo, Cupido, o Eros, que es el mismo también. Hola Fernanda, qué gusto que estés por ahí. Le pide también que vaya Cupido, este símbolo del día de San Valentín, este hombre hermoso, el dios del amor, Eros, que vaya y que asegure el asunto para que Psique se enamore y se case con quien está destinada a casarse. Y en este proceso, Cupido, al fin y al cabo joven, tiene ahí algún tropiezo y lo que sucede es que él mismo se pincha y entonces es él quien queda profundamente enamorado de Psique. Y entonces una vez estado enamorado, dijo, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Y entonces le pidió ahí a un dios amigo del viento, le dijo, oye, ayúdame, no seas así, pues yo no puedo dejar que esta mujer de la cual estoy profundamente enamorado, pues se vaya a este lugar de la oscuridad. Sin embargo, bueno, pues también Eros tenía miedo de su mamá, ¿no? Afrodita pues era una mujer fuerte, ¿no? Con toda esta fuerza. Y entonces, bueno, pues se lleva a Psique a este paraíso desconocido, en donde ella vive felizmente, gozando de absolutamente todas las bondades y las cosas hermosas, a cambio de recibir todas las noches en absoluta oscuridad y silencio. Bueno, no silencio, pero sin pedir, sin hacer preguntas, sin pedir explicaciones a su amado. Y entonces ella vive verdaderamente feliz en este paraíso, todo está perfecto, tiene absolutamente todo lo que pudiera desear y además en la noche, todas las noches, goza de la compañía de esta criatura que la ama, que cuida de ella, que la ama física, espiritualmente, porque acuérdate que Cupido a donde apunta es al corazón, ¿no? Como símbolo de enamorar a través de la parte psíquica y no necesariamente la parte física, biológica, carnal, ¿no? Entonces, bueno, pues ella vive ahí y después de algún tiempo, como nos sucede a los humanos, de esta bonanza y todo está perfecto, pero empieza un poco a aburrirse y a extrañar a su familia y entonces le dice a Eros, sin saber que era él, le dice, oye, pues la verdad de las cosas es que estoy extrañando un poco a mis hermanas. ¿Se acuerdan que tenía 2 hermanas mayores? Ninguna de ellas tan hermosa como ella. Las empiezo a extrañar y Eros duda un poco, pero finalmente pues está tan enamorado que le dice, está bien, te concedo este permiso y pues sí, que te visiten tus hermanas. Y entonces ella empieza a platicarle a las hermanas lo maravilloso que es su amado, y durante 2 o 3 visitas empieza a platicar esto y las hermanas empiezan a notar, oye, aquí hay algo raro. Nos decías que era de una forma, pero ahora en la siguiente visita nos has dicho, lo describes de forma distinta. Se nos hace que algo estás ocultando. Entonces finalmente ella confiesa, bueno, pues nunca lo he visto, en realidad nunca lo he visto, ¿no? Solamente gozo de este hermoso lugar durante el día y de su amor y su cariño y sus cuidados durante la noche, pero nunca lo he visto. También las hermanas son parte de nuestro arquetipo, es decir, en cada uno de nosotros vive esta Afrodita, esta mujer fuerte,
determinada, que enamora, decidida, que no duda, y vive esta Psique, que es una mujer hermosa, pero más silenciosa, callada y demás. Y también en nosotros viven estas dos hermanas, ¿no? Las hermanas de Psique, que la convencen de que algo debe estar mal y que pues no debe ser tan grato ni tan hermoso y que probablemente es un monstruo y que si no averigua quién es, muy probablemente cuando nazca su hijo, porque ella ya estaba esperando, pues probablemente este monstruo devorará no nada más a su hijo, sino también a ella. Entonces le dan una lámpara y le dan una daga para que vaya a averiguar quién es este hombre que la ama durante las noches, ¿no? Y entonces Psique, curiosa y bastante como conmovida con las advertencias de la hermana, va una noche cuando Eros está dormido. Era fácil reconocer a Eros, a Cupido, porque pues era un dios alado, ¿no? Y tenía sus flechas. Y entonces, esperando con mucho temor que al encender la lámpara pudiera descubrir a un hombre monstruoso, o más bien a un monstruo, pues se enciende esta lámpara y queda sorprendida que en lugar de encontrar un monstruo encuentra pues ni más ni menos que al mismísimo Cupido, al Eros, y se sorprende tanto, deja caer la daga y ella misma se pica con una de las flechas que Eros había puesto por ahí y entonces ella se enamora de él. Y ante todo sorpresa y haber sido pinchada y demás, tambalea la lámpara y permite accidentalmente que aceite de esta lámpara caliente caiga en el hombro de Eros y Eros despierta y la descubre. Se siente, pues era la única condición que le había puesto. No me preguntes, no estés cuestionando, no estés. Y pues resulta que ella estuvo. Y entonces él enfurece y se va, ¿no? Con Afrodita y dice, híjole, a ver ahora cómo le hago con mi mamá. Y ella le ruega y le dice, por favor, perdóname, por favor, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, voy a guardar nuestro secreto, pero él está totalmente encolerizado y total se va, ¿no? Y ella se queda ahí enamorada, ahora sí profundamente enamorada, porque ya ha sido picada por las flechas de Cupido, y sola. Y él también se va muy, muy lastimado porque él también estaba enamorado. Entonces, bueno, esta lámpara, ¿no? Esta lámpara que representa nuestra posibilidad de poner luz dentro de las tinieblas. Qué importante, ¿no? Y qué importante reconocer que todos estos arquetipos están presentes en nosotros. En algún momento unos se acallan y otros toman la fuerza, se hacen presentes en nosotros, pero la necesidad de poner luz, que esto es lo que moviliza a esta fuerza masculina de Eros, esta fuerza masculina del amor, ¿no? También Gin-Shin Oda-Bolén interpreta como esta lámpara que siempre tiene que ir acompañada de la daga, del puñal. Esta lámpara que nos invita a poner conciencia, pero el puñal que nos invita a la acción. Entonces, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cuál de estos personajes, de estos arquetipos están presentes en ti? Y no solamente eso, ¿cuál de ellos necesitas incluir en este momento de este proceso? Y bueno, luego finalmente va Psique y con la suegra y le dice, Afrodita, por favor, estoy enamorada y vienen ahí 4 pruebas que no me gustaría como detenerme en cada una de ellas, pero Afrodita le pone pruebas que parecían imposibles para una mortal y finalmente ella, impulsada por este amor, logra vencer todas estas pruebas
y finalmente pues logra reunirse con su amor en esta escultura que es del mismo autor del cuadro de la lámpara y el puñal, que me parece hermosísimo, ¿no? La parte iconográfica es hermosa, este círculo, el cómo se cierra en este beso cuando Cupido baila, besa y la despierta del sueño en el que ella había caído pues ahí por curioso también, ¿no? Porque abrió una caja que se suponía que no tenía que abrir. Pero bueno, con estos arquetipos en mente, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo estás ahora? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas poner luz o necesitas la acción del puñal? ¿Necesitas esta belleza aislada, retirarte? ¿O necesitas ser esta Afrodita con toda su fuerza? Este momento de la vida, ¿qué es lo que te está pidiendo, lo que está exigiendo de ti? Y bueno, mucho menos conocido, pero tenemos también a esta otra diosa de la mitología. Ella es Inanna, una diosa sumeria. Y ella es la diosa del mundo, de la tierra y del cielo. Hermana de Ereshkigal, que es la diosa del inframundo. Y en algún momento Inanna está escuchando, cuenta la leyenda, que ella escucha los lamentos de su hermana y se siente muy conmovida. Se conmueve y dice, yo no puedo estar quieta ante este momento y necesito ir con mi hermana y acompañarla. Y yo te pido que si en este momento eres él o la paciente con alguna enfermedad degenerativa, o por el contrario, si eres algún acompañante de alguno de estos procesos, contactes con lo que le pasa a Inanna, ¿no? Porque ya sea como paciente, por supuesto de forma distinta, pero ambos, paciente y acompañante, nos sumergimos a este proceso del inframundo que puede ser representado, que puede representar a la enfermedad, a estos procesos dolorosos de sufrimiento. ¿Y qué es lo que ella le toca hacer para poder ir a visitar a la hermana, ¿no? Siempre hay pruebas, siempre les cuesta trabajo, ni siquiera por ser diosas les resulta tan fácil. Y a ella le piden que pase por 7 puertas. Y en cada puerta le piden que se despoje de algo. Y primero en la primera puerta tiene que dejar la corona, y esta corona que habla de su autoridad, ¿no? Y entonces, pues el primer guardia de la primera puerta le dice, pues, sí, cómo no, síguele, pero has de dejar tu corona. Y ella dice, ¿por qué? ¿Esto qué significa? Y muchas veces en estos procesos de enfermedad, nos vemos en estos momentos, ¿no? A mí me parece como una analogía muy linda entre qué es lo que le pasa a una mujer que está en un tratamiento de cáncer quizás y que lo que pierde es su cabellera. Parece algo que decimos, oye, pues volverá a crecer, en fin, ¿no? Pero seamos muy sensibles a lo que estas pérdidas van representando para cada una de las personas que estamos acompañando. En la siguiente puerta, le piden que deje su collar de lapislázuli, en otra le piden que deje sus perlas, el brazalete, inclusive las sandalias, y al final, termina despojándose inclusive de su túnica. Y a mí esto, quienes hemos tenido el privilegio de acompañar a personas en estas etapas de vida, me parece que lo describe perfectamente, ¿cierto? Te das cuenta cómo cuando estamos acompañando a una persona en estos procesos, ella va también despojándose de su pelo, a veces inclusive pierden las cejas, la neuropatía, y muchas veces los bochornos, en fin, toda esta montón de manifestaciones
que van despojándonos no nada más de estas cosas aisladas, somos seres holísticos. Cómo todo esto, todas estas pérdidas van haciéndonos también perder una identidad, ¿no? Y a veces contemplamos el cáncer o estas enfermedades degenerativas como en su aspecto biológico nada más, y por supuesto que el aspecto biológico es una parte muy importante, ¿no? Porque ahí es donde se ve, donde se experimenta, pero quienes son parte del instituto saben que tenemos una mirada absolutamente humanista, y para esta mirada humanista los seres somos biopsicosociales y espirituales, no somos nada más el cuerpo. Entonces, acompañar estos procesos nos implica, nos exige, nos llama a entrar en esta experiencia subjetiva de cada uno de los pacientes, con la nuestra propia. ¿Qué está significando esto para mí? Y esta frase, por alguna razón, no la entrecomillé, pero es una frase de Jean Shinoda Bolen, en donde cuando cuenta este mito, nos dice algo así como, esto es delegar en el alma los pasos de la enfermedad. Al delegar en el alma los pasos de la enfermedad, se producen hallazgos inesperados. Entonces, por supuesto que no quiere decir que estemos agradecidos con la enfermedad. Sin embargo, sí podemos decidir cómo enfrentamos esta enfermedad, con estos recursos a los que nos invita este clavado a nuestros recursos espirituales, porque no nada más es un efecto de nuestra parte biológica. ¿De acuerdo? Si alguien tiene algún comentario, o alguna pregunta o algo que quisiera como enriquecernos, pues será bienvenida, y trataré de medio ir viendo el chat. Es difícil de atender varias cosas. Pero bueno, entendido esto, vamos como viendo qué es lo que sucede, ¿no? Ya salgamos de estos mitos sin salir de esta sensación de que estos procesos tocan todas las esferas y todas las dimensiones de nuestro ser mujer. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ante la noticia del diagnóstico? ¿No? Pues hay muchísima incertidumbre. Esta imagen me parece que la representa pues más o menos, ¿no? Es como un viaje, me doy cuenta, entiendo con el anuncio, este diagnóstico, que voy a emprender un viaje nuevo, que no sé ni a dónde voy. ¿Han ido alguna vez a un viaje, no? Que, oye, y preguntamos, pero ¿y a dónde voy? ¿A dónde vamos? ¿Qué tipo de clima va a haber? ¿Qué debo de llevar? ¿Pero vamos a ir a la playa o vamos a ir a la nieve? ¿Y cómo me preparo este viaje? Y la respuesta para estas pacientes es, no sabemos. Y creo que este es el gran reto. El gran reto de estos procesos degenerativos es evitar la incertidumbre. Oye, y de repente logramos tener certezas durante los próximos 3 meses y ya más o menos sabemos y ok, ya nos volvemos a acostumbrar a esta nueva forma de ser, a esta nueva forma de entender la enfermedad o el proceso, y de repente puede haber un cambio, ¿no? Entonces todo esto, por supuesto que genera, nos habla de una amenaza totalmente desconocida, nos sentimos tensos, irritables, y también hay una desensibilización. Y se nos olvidan las cosas, ¿no? A esto, pues hay quienes le llaman la etapa de shock, la etapa de la negación. Y más que etapas, acuérdense, quienes han estado en mis clases, hago mucho insistencia en esto que nos decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Estas no son etapas de 1, 2, 3, 4 y 5, son experiencias o posibilidades de experiencias. Pero cuando esto ocurre, cuando nos desensibilizamos de alguna forma, nos falla la memoria, se nos olvidan las cosas, tiene una función, esta función de sensibilizar al organismo
porque el dolor y la sorpresa y la incertidumbre es tanta que necesitamos poder empezar a mover nuestros mecanismos de nuestros recursos internos. Y por aquí hay algunos comentarios. Nos dice Norma: en lo personal, para mí ha sido difícil aceptar los cambios en mi cuerpo, por supuesto. Me resulta más doloroso cuando las personas se acercan a venderme productos asegurándome que voy a mejorar cuando no es así. Norma, qué bueno que nos dices esto, ¿no? Y qué lindo poderlo oír de un testimonio vivo que lo está experimentando. Qué importante este tema de no vender y de ser muy cuidadosos con el lenguaje, ¿no? Asegurando, no podemos prometerle a nadie. Es decir, todo lo que es conocido para esta persona, así como Inanna va descendiendo al inframundo y todo lo que era conocido para ella, su corona, su collar de lapislázuli, sus perlas, sus brazaletes, sus sandalias y hasta la túnica, que era todo eso que le daba identidad, todo se vuelve nuevo, desconocido, y poco ayuda una frase que esté asegurando algo que sí sabemos que no es posible asegurar. Lo único que hace es que nos hace todavía desconfiar más del entorno, ¿no? De esto que nos está asegurando algo cuando sabemos que no es absolutamente cierto, que no puede ser cierto, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosos con el lenguaje, porque a veces tratando de inspirar confianza o esperanza, estamos más bien construyendo un muro entre el paciente y el acompañante. Sandra Contreras: ¿se puede ayudar a una persona que no quiere ser ayudada? No, la respuesta es cortísima, ¿no? Y creo que también, Sandra, habría que preguntarnos, ¿y qué es para mí ayudar? Y sobre todo, ¿qué es para esa otra persona recibir ayuda? Porque creo que ahí es donde tenemos con mucha frecuencia grandes confusiones. Oye, es que yo te quiero ayudar porque mira que yo sé que a mí me dijeron que yo estoy en el instituto, que ya tomé el diplomado 1, el 2 y hasta los viernes por la tarde dentro de las conferencias, y yo ya sé que lo que tú tienes que hacer es 2 puntos. No sé si va por ahí la ayuda, ¿no? Habría que, otra vez, ser empáticos. Acuérdense esta mirada empática, esta escucha empática, que se atreve a entrar a la experiencia subjetiva del otro, asumiendo que la nuestra no es la misma que la de ellos. ¿A qué me refiero con la desensibilización? Pues dejamos de sentir. Muchas veces los pacientes que están experimentando este tipo de procesos, pues les preguntas: oye, ¿cómo te sientes? ¿Y cuáles emociones has estado experimentando? No, pues ninguna, en realidad, ¿no? Y es como una frecuencia modulada. Parece que nada. Oye, pero nada les alegra demasiado y dicen: no, pues es que mira, vino mi hijo y me contó que ya se va a graduar, que ya le dieron el título, además él salió con mención honorífica, y yo sé que en otro tiempo eso me hubiera alegrado mucho, lo sé acá arriba racionalmente, pero la realidad es que no experimento mucha alegría. Oye, y de repente el diagnóstico cambia y parece que tal tratamiento no está funcionando. Y muchas veces el acompañante experimenta una emoción más intensa que el propio paciente. ¿Por qué? Porque él está un poquito desensibilizado. No sé si con esto respondo tu pregunta. Entonces, bueno, ante este asunto, ante este momento, que no quiero llamarle etapa, pero ante esta experiencia, pues surge como la esperanza, ¿no? Y esperanza habría que, creo que solamente hablar de esperanza nos daría varias horas para hablar del término como tal, y estaría padrísimo invitar a la doctora Olga a hacerlo, porque lo hace, bueno, a mí me encanta escucharla hablar del tema y la he oído muchas veces, ¿no? Entonces, pero bueno, de alguna forma esta esperanza que está esperando como algún milagro o vivir más tiempo o posponer que las cosas se detengan al menos para poder
llegar a un evento, a vivir alguna experiencia, en fin, ¿no? También existe esta esperanza de que los síntomas sean más controlados, encontrar sentido a la vida en los últimos días, ¿no? Muchas veces estos pacientes experimentan cosas como decir, bueno, ¿y entonces para qué viví? ¿Y para qué, no? Alguna mamá que a lo mejor fue diagnosticada con cáncer, mientras estaba embarazada, dice, ¿y para qué me embaracé? ¿Cómo puedo encontrarle sentido a esta vida hoy ante esta situación? Pues que mi vida se ve amenazada, ¿no? Y tener al menos, eventualmente esto se convierte en una esperanza de poder tener una muerte tranquila. Otras de las cosas que se experimentan puede ser enojo, ¿no? Es decir, basta, esto es demasiado. No quiere ir al médico, no habla de su enfermedad, solo puede esperar, no aceptar ninguna ayuda. Ok, pues entonces, Sandra, habría que acompañarla y vamos para allá, muy hacia el final de esta plática, hablaremos de qué conversaciones tener. A mí me parece que, ok, no tenemos que hablar de esto, muchas veces digo, ok, a veces cuando no podemos tener, cuando la persona no está dispuesta a hablar de lo que nosotros queremos hablar, habría que tener una metacomunicación, una metaconversación, hablar de lo que no estamos hablando, ¿no? Pero vamos hacia allá. Otra de las experiencias en estos procesos, y bueno, regresando un poquito al tema de la esperanza, también quiero decir, porque no quiero como decir que todo esto pudiera resultar una falsa esperanza, también es cierto que cada día más los tratamientos, el tema del cáncer particularmente, es una enfermedad tan recurrente que cuenta con muchísimos fondos, con muchísimos recursos, con muchísima tecnología y ciencia detrás y cada vez más. Entonces, verdaderamente los procesos han cambiado, ¿no? Ciertamente a nadie le gusta oír, pero antes, hace no tantos años, escuchar la palabra cáncer, hasta decían en Estados Unidos, ¿no? The C word, para no decirla completa, porque era impronunciable, porque era un sinónimo de muerte y hoy no lo es, ¿no? Esto también hay que decirlo. Entonces, bueno, pues experimentar esto, ¿no? Porque los pacientes que sí deciden este tipo de tratamientos, a diferencia de del que nos comenta Sandra, pues mucho cambia su vida, ¿no? Hay una gran sensación, y no es una sensación, es en realidad una pérdida de control. Nos podemos sentir impotentes, podemos sentirnos como muy desesperados, no es posible que esta enfermera me esté canalizando por tercera vez la vena que ya la tengo además muy exigida, en fin, ¿no? Y por otro lado, todo este enojo, los consultantes con frecuencia dicen, híjole, Lucía, estoy tan enojada, o tan enojado, esto sucede para todos, estoy que prefiero aislarme porque tengo mucho miedo de romper mis relaciones con mis seres más queridos, pero la verdad de las cosas es que no los aguanto, ¿no? Y entonces voy aislándome en mis emociones y dejo de hablar de ellas. Ya ni siquiera hablo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en mi entorno, Sandra, ve checando si esto pudiera estar sucediendo, en mi entorno me están diciendo, échale ganas, vas a ver que echándole ganas y que hay nuevos tratamientos y vas a ver y ya te tenemos en un grupo de oración y con eso y con el otro, y te aseguran lo que, como bien dice Norma, pues nadie puede asegurarte, porque además lo único que sabemos es que sí somos mortales, y esto va colmando de irritabilidad al paciente, ¿no? Y entonces estamos entre una reacción, entre una necesidad de ser abrazados, de ser contenidos, de tener mucho miedo, y a la vez el decir, ¡ay! Y tu presencia me está siendo muy difícil, porque tus frases no me ayudan. Y bueno, pues parte de esta misma emoción es decir, ¿y por qué yo no? Y encontrar qué es lo que dentro de esta mar o esta experiencia de enojo, de ira, de irritabilidad, es lo que está causando este malestar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está enojándote? Ese es un trabajo importante.
¿no? Porque si no encontramos en dónde está depositado nuestro enojo, qué es lo que realmente me enoja. Oye, me enoja que yo tenía planes estaba a punto de lograr un ascenso en mi carrera profesional y he estado deteniéndome y me he abstenido de estos viajes con mis amigas, o me he abstenido de esto o de aquello, o de formar una pareja, y ¡pum!, viene esta enfermedad y acaba con esos planes para mí, ¿no? Entonces, cuando logramos acompañar, y esto lo hacemos a través de conversaciones y de preguntas cortas, ¿qué está representando esto para ti? ¿Qué es lo que te tiene enojada? Porque sé que no soy yo, ¿no? Sé que estoy siendo tu blanco, pero sé que no estás enojada conmigo. Esto ayuda muchísimo al paciente a poder darle un cauce más positivo y más funcional a este enojo, ¿no? Y bueno, ojo con el lenguaje que usamos, ¿no? Otra vez, no sé si por ahí haya alguien que esté ya, como yo, fastidiado de oír que perdió la batalla contra el cáncer. Es que cuando entendemos además una batalla, parece que va a haber un vencedor y un vencido, ¿no? Y la experiencia que me han relatado los consultantes que atraviesan ese tipo de procesos y que veo que lo hacen con menos dificultad, es más bien una danza. No se oponen, no están poniendo resistencia, sino que más bien están danzando con esto, ¿no? Ok, ahora necesito un poco de descanso, ahora necesito hidratarme más, ahora necesito hablar con una amiga, ahora necesito, ¿no?, estar como muy atentos a esta danza de este proceso que estamos experimentando. Así es, Ilse, olvidamos que que nuestras necesidades no son necesariamente la necesidad del otro. Y vamos a hablar de ello, ¿no? ¿Cuál es alguna recomendación, si es que pudiera haber recomendaciones generales, ¿no? Y otra vez, suponiendo que esto funciona para ti, no quiere decir ni que todas, y si oímos a un grupo de mujeres que están atravesando un proceso con la misma enfermedad, seguramente cada una va a tener experiencias distintas y se van a relacionar distinto con la enfermedad, entre otras cosas porque son mujeres distintas, ¿no? Y aunque conocemos algunas cosas universales otra vez en el duelo, pero reconocemos sobre todo la unicidad de cada uno de los procesos y cada una de las experiencias. Entonces, toca aceptar estar confundida, no saber qué hacer y qué hago. Y tomo la quimioterapia, no tomo la quimioterapia, voy a la radioterapia, permito cirugía, no permito cirugía, hasta dónde sí, hasta dónde no, me voy por un lado alternativo, híjole, si luego me arrepiento, en fin, ¿no? Esta confusión es parte del proceso, ¿no? Y recordar que la enfermedad, sea cáncer o la que sea, es una parte de ti, pero no es tu todo. Sigue habiendo otros aspectos de tu experiencia vital. Qué importante, y hacia allá voy, Ilse, reconocer cuál es tu grupo de soporte, dónde está tu tribu. Y muchas veces la tribu o tu grupo de soporte está conformado deseablemente por muchas personas, tus amigos, tu familia, el tanatólogo, un grupo de apoyo, particularmente estas enfermedades que reúnen mucho a los pacientes, ¿no? ¿Quién es tu grupo de soporte? Y reconocer que esa es tu tribu. ¿Por qué? Porque ahí se genera el espacio en donde puedes expresar tus emociones sin miedo a tocar o a lastimar a los demás, ¿no? Es importante reconocer quiénes están ahí en ese grupo de apoyo y reconocer que no todos son igual de buenos para todos, ¿no? Oye, yo le hablo a mi mamá cuando sé que lo que necesito es un poco de apoyo y apapacho y sopita caliente y que me abracen, y sé que no va a saber qué decirme y que si acaso va a llorar. Ok, ella es muy buena para esto. Y a lo mejor para ir a recibir las noticias con el médico, pues necesito a un hermano o a una hermana
o a una amiga, porque híjole, ¿no? La verdad las cosas que mi familia, todos se les nubla tanto el pensamiento que todos salimos muy dudando qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces ve pidiendo compañía cada una de las personas que conforman tu grupo de apoyo, reconociendo cuáles son sus talentos, porque además les estás dando a ellos, oye, tu grupo de apoyo quiere apoyarte, quiere estar para ti, pero la verdad de las cosas es que ni siendo tanatólogos sabemos bien qué es lo que necesitas tú, porque cada proceso es distinto. Entonces, cuando les podemos decir a nuestro grupo de apoyo, oye, necesito esto, ayúdame con los niños en la escuela, por favor, ven a bañar al bebito, en fin, pide específicamente lo que necesitas y reparte estas tareas. Estarás haciéndote un gran favor para ti y a la vez le estarás dando un gran favor a tus acompañantes. Y toma perspectiva. Esto creo que sucede siempre, ¿no? Hay cosas que se vuelven muy importantes y cosas que antes eran muy importantes se vuelven totalmente irrelevantes. Y date cuenta que este es un nuevo descubrimiento, ¿no? Muchas veces esto genera confusión, dicen, la verdad de las cosas es que ahora que estoy con cáncer o con esta enfermedad, me doy cuenta que odio mi trabajo y vengo odiándolo no hace 2 semanas, lo odio desde hace 15 años. Pero sabes que hoy no estoy dispuesta ya, ante esta conciencia de mi finitud, no estoy dispuesta a seguir haciendo un trabajo que ya no me gusta o mantener una relación con quien no me aporta. Y a veces, ¿no? Por eso a veces, inclusive las personas en el entorno dicen, ay, ¿qué le pasa a este tipo de pacientes? Toman decisiones muy alocadas. Pues no, a veces lo alocado había sido lo que venía haciendo durante toda la vida previa. Entonces, date el espacio, date el silencio para contactar contigo y darte cuenta realmente las cosas que son valiosas para ti, que quizás ya habían sido valiosas antes y que las habías ignorado. Y un poquito aquí diciendo lo que nos dice Ilse, ¿no? Necesitamos tener prácticas de cuidado personal, de autocuidado, ¿no? Pero no nada más el paciente. Supongamos que en este círculo, en este entorno, esta estrella es el paciente, ¿no? La paciente. Y aquí estás tú. Y tú estás en el centro. Bueno, el centro aquí me quedó bastante poco centrado, pero supongamos que la persona que está en el centro del círculo, es decir, el paciente, está para atenderse a sí misma, no para atender a los demás. Y qué difícil es cuando somos estas mujeres cuidadoras y que nos toca ser las cuidadoras de nuestra familia. Y aquí es donde yo veo grandes dificultades en el entorno. Híjole, ¿no? Es que tengo tantas ganas de pedirle esto a mi hijo, a mi hija, pero la quiero cuidar. No te toca cuidar, te toca ser cuidado, aunque esta es una experiencia nueva para ti. Y a su vez a cada una de las personas de este entorno, ¿no? Y entonces de esta forma, este paciente construye su grupo de apoyo dentro de este círculo. Y cada uno de estos pueden ser distintas personas, grupos, en fin, ¿no? Y a su vez, cada una de estas personas de este grupo de apoyo, este cuidador, pues le toca generar su propia tribu para generar su propio grupo de apoyo y de cuidado personal. ¿Sí me explicó, Ilse? Mi necesidad no es la misma que la tuya, pero la atiendo dentro de mi propio círculo. Para poder darnos cuenta de qué es lo que yo estoy necesitando, ya sea como cuidador o como paciente, necesito tomar pausas, ralentizar mi rutina, guardar silencio. ¿Para qué? Para poder escuchar mi propio organismo, que el organismo siempre nos avisa. Y entonces darnos cuenta qué es lo que sirve para ti. Hoy hay quienes me dicen, para mí, esta creo que es una infalible, caminar en la naturaleza. Estar en contacto con el cuidado de las plantas. Hay para quien el cuidado de las plantas significa cuidar unas cuantas macetas. Hay para quienes significa poder tener la posibilidad de caminar en un bosque, en fin, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, estar con un perrito, con un cachorro, en fin, estas cosas, ¿no? Hay para quien significa
hacer ejercicio más exhaustivo. Hay para quien significa leer, meditar, cocinar. Bueno, he oído una cantidad de recursos de autocuidado impresionantes. Para las mujeres, hablarle a una amiga. Las mujeres somos muy verbales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que para ti es una práctica de autocuidado? Y recuerda cuáles son tus recursos personales previos a la enfermedad, porque ahí siguen estando, ¿no? Y recordar que las relaciones cambian. Y bueno, y si te toca ser el acompañante, Susana, ve al paso del paciente. Acepta su narrativa, la narrativa de su experiencia, no como a ti te gustaría y como tú crees que para ti sería si tú estuvieras en su lugar, porque si tú realmente estuvieras en su lugar, sería exactamente como está haciendo para ella. Evita darle consejos. No compares con otras experiencias, y aquí Norma nos diría, y no prometas cosas que no vas a poder cumplir, que no puedes asegurar. Acompañemos, por eso mi invitación siempre es, seamos acompañantes tanatológicos, acompañantes de duelo. Acompañemos a habitar sus emociones, las que quieran que sean. A veces será esperanza, a veces será tristeza, a veces será enojo. Vamos a tener, por eso no es una labor fácil, porque nos ponemos todo nuestro ser a la disposición de esta otra persona. Habitar con él o con ella lo que él o ella está viviendo. Y recuerda que está viviendo una situación extraordinaria. Hay momentos de la enfermedad en donde la enfermedad resulta muy evidente, ¿no? Los estragos de los tratamientos resultan muy evidentes, y hay otros momentos donde no tanto. Y a veces la gente tiende a olvidarse de lo que estamos experimentando. ¿Okay? Y abrázala. El poder curativo de un abrazo, bueno, no podría como acabar de describir todos sus beneficios. Y si tú eres el paciente, la paciente, pues recuerda que tienes la libertad de elegir. Y para mí esto es muy importante, ¿no? Conservar la dignidad de la libertad de lo que estás haciendo a cada momento. Pero también recuerda que puedes cambiar, que tienes la capacidad y la posibilidad de reconstruirte y recrearte a cada momento. Como lo tomaste ayer no determina cómo lo tomaste hoy. ¿Vas a empezar a expresar tus emociones o las vas a reprimir? ¿Observarás y compartirás tu experiencia o lo mantendrás para ti? ¿Usarás y desarrollarás tus propios recursos personales o te lamentarás? ¿Te atreverás a hacer alianzas con quienes están ahí? Y abre los ojos, porque siempre hay alguien ahí que está dispuesto a estar contigo. Y el tiempo, que por cierto se nos acaba, ¿no? Esta frase que siempre decimos, el tiempo todo lo cura, el tiempo todo lo acomoda, pues mira, el tiempo cuando hacemos algo con ello, ¿verdad? Porque solito, pues difícilmente hace cosas. Se trata de, en ese tiempo, desarrollar tu propia interioridad. Relacionarte con los otros, reconociéndolos como parte de tu entorno. Relacionarte con lo otro, como parte de tu entorno. No somos seres aislados nunca. No podemos, esa no es nuestra naturaleza. Siempre estamos en contacto permanente con el entorno. Y no nada más estamos recibiendo del entorno, sino que estamos dando de nosotros al entorno, ¿no? Y una de las cosas que yo encuentro, ¿no? Pues hay quien dice, para mí es escribir, caminar en la naturaleza, cocinar, dibujar, en fin, bailar, todas estas cosas. Y para muchas mujeres, yo encuentro, y vaya que las mujeres nos gusta la manada y somos buenas para hacerlo, ¿eh? Somos buenas para encontrar el círculo, para encontrar la tribu. Creo que eso tiene que ver con nuestra antropología más antigua, ¿no? Entonces, hagamos círculos, hagamos grupos, hagamos tribus en donde estamos acompañándonos unos a otros, unas a otras, porque esto le va a dar sentido. Oye,
Estoy enferma, me está costando muchísimo trabajo, sí, y aún así tu experiencia puede servirle muchísimo a otra mujer. Entonces busca estos grupos para darle sentido a tu vida y vivir el presente dándote cuenta, reconociendo tus miedos, atreviéndote a hablarlos, a habitarlos. Y bueno, pues la negociación, ya lo hemos dicho, es este momento en donde estamos tratando de postergar y creo que este momento nos invita a darnos cuenta cuáles son mis ideales, cuáles son mis sueños, qué es lo que está pasando por mi cabeza, pero sobre todo también por mi cuerpo, en las emociones. Y darte cuenta que todas estas son pasajeras, que esto, así como las temporadas y los momentos son, pues eso, son temporales, cualquier emoción que estás experimentando, cualquier sensación física también va a pasar. Todo es absolutamente temporal, ¿no? Otras de las experiencias que acompañan estos procesos son la tristeza. ¿Con quién quieres compartir esta tristeza? ¿Con quién te atreves a decir qué es lo que te entristece? Y seguramente vas a hacerlo con aquella persona que tenga el valor de mostrarse también vulnerable y decir, no estoy viviendo tu proceso, pero entiendo tu tristeza. Yo también he estado ahí y decido habitarla contigo, no tratando de sacarte de esa tristeza, sino tratando de comprender esa tristeza. Esto nos invita a desarrollar mayor intimidad. Nos acercamos a personas amadas que están lejos. Híjole, y esto me estremece la piel porque de repente me pregunto, y en estos 2 años que hemos estado tan alejados, de repente creo, en lo personal, que nos hemos acostumbrado un poquito a mantener un poco de distancia, ¿no? Porque no estamos teniendo estos encuentros sociales. Pero ¿cómo podemos acercarnos a esas personas que hoy, en este proceso, descubro que son verdaderamente valiosos para mí? Vamos a facilitar reconciliaciones y cerrar relaciones, no porque estemos, oye, y así tendríamos que vivir siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que estos procesos nos recuerdan que somos mortales. Creo que esto es para mí como uno de los grandes valores que encuentro haciendo esta hermosísima labor, que todos los días mis consultantes, cuando cierro el día y hago el recuento, a ver, Lucía, ¿con quién estuviste y qué aprendiste de esta persona hoy? ¿Y qué fue lo compartido? ¿Y cómo tocó esto contigo? Me recuerdan mi inmortalidad. Y no con una cosa sombría, sino al contrario, con un gran compromiso hacia la vida, ¿no? Entonces, pues vamos contactando con eso. Necesitamos tener conversaciones cruciales. Lucía, ¿con los niños? Sí, con los niños también. Oye, porque desde que somos preverbales pasamos entre 1.5 y 2 años aprendiendo a relacionar y a conocer qué es lo que pasa con nuestros seres queridos sin haber cruzado una palabra. Entonces los niños, por muy chiquitos que sean, sí comprenden que algo está sucediendo. Y eso, si no se habla de ello, puede generar muchísima incertidumbre. Entonces necesitamos tener conversaciones cruciales con los familiares, con los doctores y con nuestros amigos. Y de ser posible con grupos de apoyo. Aquí te pido que hagas capturas de pantalla. ¿Qué preocupaciones tienes? ¿Cómo te vas a preparar para estas conversaciones? ¿Con cada una de las personas o de los grupos con quien quieres comunicarte? ¿Con quién te gustaría hablar? Piensa sobre esta conversación, ¿no? Formula tu conversación. Mantente en este silencio y esta quietud para poder contactar con quienes necesitas estas conversaciones. ¿Cuándo y dónde es un buen momento para ti y para esa persona con la que quieres conversar? Otra vez. Captura de pantalla. Ya oí que Gaby dijo, no podemos regresar, pero te voy a dar tiempo. Responde a estas preguntas. Lo más importante para mí al final de mi vida es, y esta es una guía nada más, por ahí al final también en las referencias está un sitio que les podrá dar como muchas ideas de cómo ir elaborando estas conversaciones.
dónde me gustaría estar, con quiénes me gustaría estar. Estoy pensando en recibir cuidados paliativos, me gustaría estar en mi casa, me gustaría estar en el hospital, quiénes me gustaría que estuvieran involucrados, a quién tenemos que pedirle que tome las decisiones si en algún punto yo no puedo tomarlas, quién me conoce lo suficiente como para saber qué es lo que yo quiero, con quién puedo tener esta conversación. Ya hice mi voluntad anticipada o no, tengo pero la voluntad anticipada y el testamento, por muy buenos recursos que resultan y que por supuesto invitamos a todo el mundo a que lo haga, muchas veces no son suficientes. Hay que pensar en los pequeños detalles. Oye, ¿qué me gustaría que se hiciera con mis restos? Para mí, ¿qué es importante? ¿Cómo me gustaría que conmemoren mi vida cuando yo ya no esté? En fin, ¿quién tendría que tomar las decisiones médicas en algún momento? ¿Hasta dónde quiero tener esfuerzos, no? Etcétera. Estas son algunas de las preguntas que posiblemente puedan guiarte a esta conversación. Espero que hayan tomado captura de pantalla, porque la voy a quitar. Ok. Otra, captura de pantalla, por favor. ¿Cuáles son 3 cosas importantes que quieres que tus amigos y familiares sepan sobre tus deseos al final de la vida? Oye, a lo mejor me dices, Lucía, pero ¿cómo? ¿Qué cosa tan pesimista? Pero si estamos con esperanza, sí. La verdad de las cosas es que estas conversaciones deberíamos de tenerlas todas, con diagnóstico o sin diagnóstico de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Porque lo que sí sabemos es que va a haber un punto en nuestra vida que estas preguntas serán muy relevantes. No sabemos qué tan pronto o qué tan tarde, pero serán relevantes. Y darte cuenta qué es lo más importante que quieres transmitir. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me doy cuenta cuando me hice estas preguntas fue lo muy importante que es para mí, al menos ahora, porque esto puede cambiar, por supuesto, y habrá que ir actualizando estas conversaciones, no ser una carga para mis hijos. Híjole, y ya estamos muy por encima del tiempo. Entonces, una vez que hayas formulado tu conversación, a veces dicen, ok, Lucía, ya tengo mi conversación, ya sé con quién, ya sé cuándo, ya sé qué es lo que le voy a pedir, ya sé qué es lo más importante. Y me da pánico empezar porque nuestra familia ha sido una familia de silencio. Aquí hay algunas ideas de cómo podrías empezar. Son solamente ideas. Léelas, toma captura de pantalla, haz propia la que resuene mejor contigo y pues muy buena suerte. Y cuando hayas tenido la conversación, también toca contactar, oye, porque esto es un proceso y probablemente no tengas que tener toda la conversación en un solo momento. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Cómo terminaste? ¿Te faltó decir algo? ¿Cómo te sientes? ¿Descubres algo? Otra vez, crea silencio y date cuenta cómo fue haber tenido esta conversación para ti. A lo mejor necesitas explorar algo más, algo nuevo, con alguien distinto. Y como quiera que sea, contacta con ello para que puedas tener la conversación. Y colorín colorado, llegamos al final de esta charla cortísima. Aquí hay algo de bibliografía y sé que ya andamos muy sobre el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado, quienes estuvieron y se van.